Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Hoy tenemos un tutorial en el que os voy a tratar de enseñar y a ayudar a que podáis defender mejor en el fondo de la pista. Defender en el fondo es algo que, bueno, a mucha gente se le complica, y más en días como este. Como veis, tenemos el club totalmente nevado fuera, así que hace mucho frío. Ya hicimos un tutorial sobre el juego en invierno, y uno de los aspectos, de los factores que complicaba el jugar en invierno, pues es eso, ¿no? La moqueta está rápida, patina, los cristales están fríos. Bueno, en cualquier caso, si no has visto ese tutorial, te lo dejo por aquí, pinchas y vas para allá, pero te recomendaría que primero te quedes a este y luego vuelves y pinchas en el enlace para encontrar en ese capítulo cómo jugar en invierno. En este tutorial te quiero dejar 5 tips que te van a ayudar a poder defender mejor en el fondo, y voy a arrancar con el primero. El primero de ellos puede parecer así como un poco simple, o incluso que estamos evitando el defender, pero no es ninguna tontería, y es tratar de volear la pelota, que viene realmente complicada. Fijaos, cuando el cristal está mal, cuando está muy mojado, cuando el rival nos aprieta mucho, realmente se hace muy complicado el poder defender en el fondo de la pista. Si la pelota la dejas pasar, no la vas a sacar. Entonces, adelantarte y volear esta pelota realmente ayuda, y te ayuda, y además también mete un poquito de presión al jugador que está voleando, ¿no? Porque cuando hace una buena volea, pues lógicamente coge confianza. Adelantarte y volear la pelota no es una mala solución. Volearla, adelantarte delante de la línea y cogerla sin que bote. Vale, pero ¿cuándo sabes en qué pelota tienes que avanzar a volearla y en cuál dejas entrar? Vale, cuando el jugador está voleando con mucho efecto y le da mucha rotación a la pelota, ahí tengo que intentar, o cuando la víbora va muy picante y la pista está complicada, tengo que intentar adelantarme para volearla. Lo que tienes que tener claro, y esto es algo que seguramente que si tienes entrenador te lo habrá dicho bastantes veces, es que no es lo mismo adelantarte y volear la pelota porque sabes que se va a complicar, que adelantarte y volear todas las pelotas porque te da miedo dejar los rebotes, porque no sabes jugar con rebotes. Eso es una gran diferencia y es algo que tienes que tener en cuenta. El segundo de los tips es jugar flexionado, muy flexionado. Bueno, para mí, con los dos tips que yo me siento más cómoda para defender, es uno, estar muy agachado. Yo abrir mucho la base de las piernas y agacharme mucho, y bajar mucho la pala, preparar muy bajito, entonces ahí defiendo más cómoda. E incluso te diría que sepas diferenciar entre lo que es la posición de espera y la posición de golpeo. La posición de espera siempre mantenemos los pies más cerca, digamos en la proyección de los hombros, pero en el momento en que vamos a defender debemos separar los pies, bajar bien el centro de gravedad y tener una base algo más amplia. Esto nos ayuda a movernos mejor y sobre todo a estar bien debajo de la pelota cuando vamos a golpear. Tercero de los tips es un tip que a veces se pasa por alto y que, bueno, pues ya sabéis, que de estas cosas que yo os digo a veces que parecen como un poco frikis, pero que realmente se notan, y se notan mucho. Sobre esto ya os hablé en otro momento, y es sobre el split step. Es ese pequeño saltito que se da antes de golpear para estar más atentos en la defensa. En la defensa a veces necesitamos estar activos para poder llegar a la pelota. Si no escuchaste o si no viste el tutorial del split step, te lo dejo por aquí, pinchas y te vas directo. Interesantísimo, es algo muy importante. Ahí está focalizado en el ataque, pero de la misma manera se hace este gesto en la defensa, y la idea es que des un pequeño saltito de activación justo en el momento en el que el rival está golpeando su volea, y te puedo asegurar que vas a estar mucho más rápido para poder defender esa bola en el fondo. Te vas a mover más rápido porque generas energía elástica en los músculos que te van a hacer desplazarte después, así que pruébalo. Esto es muy importante y te va a ayudar. Cuarto de los tips, y es otro de estos aspectos frikis que os suelo dar, y vale lo mismo para el jugador que tiene pelota como para el jugador que no la tiene, y es tratar de estar orientado hacia el jugador que está golpeando. Bueno, puede parecer algo normal en el jugador que tiene pelota, porque generalmente las puntas de los pies y el jugador está orientado hacia el lugar de donde viene la bola y mirándole, pero es algo que no pasa siempre para el jugador que no tiene pelota. Y el que no tiene pelota también tiene que estar orientado al lugar de donde viene la bola, por si acaso se la juegan a él. Así que esto es algo en lo que probablemente no hayas reparado. Puede ser que lo hagas bien sin haberlo pensado nunca, que te salga bien, o puede ser que como no lo has pensado nunca, no te salga. Pruébalo, revisa a ver si lo haces y ya me contarás qué tal te va. Quinto de los tips, lo he dejado para el final, no porque sea ni mejor ni peor, sino porque, bueno, me había quedado ahí colgado. Eso sí, antes de escucharlo, por favor, si te están gustando estos tutoriales, suscríbete al canal, que me ayuda mucho para que sigamos creciendo. Y este tip es que hagas el armado corto, que prepares corto, ¿vale? Y bajar
mucho para preparar muy bajito, entonces ahí defiendo más cómoda. De alguna manera el armado lo que te va a dar es cantidad de fuerza a ejercer sobre la pelota, te va a dar la energía con la que vas a golpear la bola. Si no necesitas golpearle muy fuerte a la bola, como puede ser un remate o una bola en la que hay que acelerar, te recomiendo que el armado sea corto, porque vas a conseguir llegar al punto de contacto en tiempo, y ese tiempo es precioso cuando la bola rebota poco, como suele ser cuando el rival nos acelera la volea. Así que arma cortito, estate bien cerquita de la bola para poder defender, y te vas a asegurar que puedes controlar esta pelota donde te están atacando estando en el fondo de la pista. Lo dicho, si has llegado hasta el final y te ha gustado el tutorial, compártelo con tus amigos o cualquiera de tus compañeros, porque seguro que les puede llegar a ayudar si también lo ha hecho contigo. Y como siempre, muchas gracias por quedaros hasta el final. Nos vemos la próxima semana con otro tutorial. Chao.